La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Bueno, y así como ya informé, recibimos a nuestro invitado, al ingeniero Rafael Adolfo Pérez, director de Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico Promesecal. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted por estar aquí con nosotros y nosotros felices de poder hacerle unas cuantas preguntas y esta entrevista que sé que va a ser muy interesante. Señor Rafael, recién se está ampliando la cobertura de ustedes. Han construido y han ubicado en diversas partes del país nuevas farmacias del pueblo. ¿Cómo fue la elección de que iban a colocar en qué lugar cada una? ¿A qué se debió? Sí, nosotros hemos dado apertura a 58 nuevas farmacias del pueblo en el tiempo que llevamos al frente de la institución. La razón fundamental para colocar o instalar una nueva farmacia del pueblo obedece al hecho de que esa comunidad no tenga un lugar donde adquirir medicamentos, donde no haya un lugar de dispensación de medicamentos, que por lo regular son farmacias que están ubicadas en territorios rurales, en zonas apartadas, distantes de los municipios cabecera, y que por razones, digamos, de mercado, el sector privado decide no intervenir, no participar con una farmacia privada, y entonces ahí debe llegar el auxilio, la mano amiga del Estado, para que esas comunidades, esos residentes, esos habitantes de esos territorios pues tengan la oportunidad de comprar medicamentos de buena calidad a bajo precio y con un acceso oportuno y racional. Y entonces nosotros hemos priorizado esos territorios rurales, de parajes, sectores, algunos distritos municipales, tratando de llevar los medicamentos a lugares donde anteriormente la gente tenía que desplazarse 20, 25, 30 minutos para poder comprar medicamentos. También hay hospitales públicos, hola, buenos días, hay hospitales públicos donde es importantísimo colocar la farmacia del pueblo por el tamaño de sus operaciones, por el impacto que tiene en la comunidad, como por ejemplo en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, que es un mega hospital o un mega conjunto de hospitales que hay ahí. Y entonces ahí nosotros dejamos también inaugurada una farmacia del pueblo. Es una zona de una alta densidad poblacional, de un flujo importantísimo de personas. Y entonces también, como se están abriendo nuevos hospitales en algunas provincias, en algunos municipios cabecera del país, hospitales grandes de envergadura, pues también nosotros ahí colocamos una farmacia del pueblo. Hay muchas quejas sobre la falta de los medicamentos de alto costo y de parte del Estado se ha argumentado de que había que agotar algunos procesos de la ley de contratación pública y también de que se aumentó la cobertura por el número de personas que entraron en los últimos 2 años. Sin embargo, no hubo planificación porque esos plazos se conocen previamente. O sea, ¿por qué se llegó a este tiempo? O sea, ¿por qué se llegó a ese límite de falta de medicamentos? Aunque hay promesas de que el próximo semestre no va a ocurrir, pero ¿por qué sucedió esta crisis? Sí, definitivamente nosotros tenemos primero que dejar claramente establecido cuál es el rol de Promesecal con los medicamentos de alto costo, que es muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, con la farmacia del pueblo, que es para nosotros dispensar medicamentos esenciales, medicamentos, vamos a decir, para las enfermedades crónicas de uso cotidiano para la población dominicana. En el caso del programa de medicamentos de alto costo, es un programa que pertenece a una dirección que está en el Ministerio de Salud Pública, que tiene sus propias autoridades, su propio organismo interno ahí, y nosotros de Promesecal solamente tenemos la responsabilidad de la compra de esos medicamentos, de garantizar que esos procesos de contratación y compras públicas sean apegados a lo que establece la ley, que sean transparentes, que sean competitivos, que sean diáfanos, y entonces también concomitante, o sea, luego de recibir esos medicamentos, pues obviamente pagarle a los proveedores. Pero ya todo el tema de planificación y el tema de el tipo de enfermedades que se van a tratar, el tipo de medicamentos, las terapias que se van a establecer, la cantidad de pacientes, el momento en que cada paciente necesita ese medicamento, esa es una responsabilidad exclusiva de la dirección de alto costo que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Es decir, eso no está dentro de nuestro ámbito de competencia. Ahora bien, sí le puedo decir que nosotros estamos desarrollando el proceso de compra para garantizar el abastecimiento de este segundo semestre del año 2022, que ya hemos culminado una primera parte de las compras, donde se adjudicaron 27 medicamentos y en esos están los medicamentos de los pacientes trasplantados, los pacientes inmunosuprimidos. Ya esos medicamentos entraron, están en el programa de alto costo, los pacientes pueden ir a recogerlo en el día de hoy, mañana están ahí esos medicamentos, que esos fue el primer grupo que nosotros adjudicamos, porque este proceso de compra para el segundo semestre, por razones administrativas y de manejo del proceso, lo dividimos en 2 etapas, porque la verdad que son muchos medicamentos, era prácticamente el catálogo completo que se estaba comprando. Entonces, la segunda etapa que vamos a decir es el gran volumen de medicamentos, son 71 medicamentos,
se va a estar adjudicando el próximo miércoles 27. El lunes 25 tenemos la lectura de los sobres, la oferta económica, y 2 días después, el miércoles 27, tenemos la adjudicación. Quiere decir que luego del miércoles ya comenzarán también a fluir de manera normal estos medicamentos para 71 medicamentos para estos pacientes de estas enfermedades, y en una cantidad, en un volumen de significación, porque estamos hablando que son 3.400 millones de pesos que se está invirtiendo en esta compra, y entonces es suficiente, más que suficiente para garantizar que todos los pacientes que están actualmente incluidos en el programa puedan recibir sus medicamentos sin ningún problema en este segundo semestre del año 2022. Claro, hay que esperar el miércoles de la semana próxima para nosotros adjudicar y entonces poder comenzar a recibir. ¿Qué tiempo se toma esto? Porque algo que la queja que ha sido la constante es que no llegan, o sea, que se acaban, que terminan. Entonces, ese proceso que usted explicaba, que es el Departamento de Alto Costo de Salud Pública, que les pide a ustedes para ustedes comprar, ¿qué faltó? O sea, ¿qué falló en ese proceso que ha hecho que se tenga ese retraso? Y también cómo se hace la distribución. Sí. La distribución también la hace el programa de alto costo. Nosotros incluso cuando recibimos los medicamentos de alto costo, los recibimos en los almacenes de salud pública y se lo entregamos inmediatamente a ellos. Así que no pasa por los almacenes de Promese. Personal nuestro, de la Contraloría, fiscalizadores nuestros, para garantizar que efectivamente esos medicamentos entraron, ¿verdad? Para fines de comprobación de la factura y posterior pago a los suplidores. Hacemos ese control, pero nosotros tampoco almacenamos ni hacemos la dispensación final. Esos medicamentos se almacenan en salud pública y se dispensan a través de una farmacia que tiene el programa de alto costo en algunos hospitales importantes del país, y entonces ya los pacientes saben que van regularmente a buscar su medicamento. Entonces, para nosotros poder comprar, nosotros necesitamos 2 cosas. Primero, un requerimiento de parte de alto costo, que es un documento en el cual se establece tipo de medicamento, tipo de molécula, las cantidades que se van a necesitar, el tiempo en el cual se necesitan, la ficha técnica de cada uno de esos medicamentos, y un informe pericial que también es el informe pericial que analiza las razones o las motivaciones por las cuales debe comprarse un medicamento u otro, porque sabemos que estos pacientes, muchos de ellos ya están incorporados a terapias, es decir, a medicamentos específicos, y no pueden ser sustituidos porque por un tema de adherencia a los tratamientos, bueno, si le cambian el medicamento, pues puede que no le funcione, o que en vez de hacerle bien, bueno, pues no le haga el efecto esperado. Y entonces, toda esta documentación técnica, que es una documentación técnica compleja, robusta, es indispensable a la hora de nosotros lanzar los procesos, porque todo eso se carga en el portal transaccional de Promesecal, y es a partir de toda esa documentación que los suplidores entonces pueden entrar a concursar y a participar, acorde a si tienen o no la disponibilidad de esos medicamentos que se están requiriendo según esos documentos técnicos que están allí. Y otra cosa que necesitamos también es el presupuesto. Son 2 herramientas indispensables para iniciar un proceso: la disponibilidad presupuestaria y los requerimientos de parte del programa de alto costo. Entonces, ¿ese presupuesto está en alto costo o es un presupuesto de Promese? Es un presupuesto que está en salud pública, pero con una partida, vamos a decir, especializada, para que Promese lo utilice única y exclusivamente para la compra de medicamentos de alto costo, porque es un presupuesto del cual nosotros no tocamos nada, ni para gastos operacionales, ni gastos de nómina, ni gasto administrativo. Es un presupuesto exclusivo únicamente para comprar medicamentos de alto costo en su totalidad, de manera íntegra. Entonces, lo ejecutamos nosotros porque el presidente de la República, Luis Abinader, emitió un decreto el año pasado donde le transfería esas responsabilidades de salud pública a Promese, pero es un programa que es un programa de salud pública. Nosotros lo que tenemos es la responsabilidad de la compra y el pago, y velar para que esa compra sea transparente y no ocurra como pudo haber sucedido en el pasado, donde personas, por ejemplo, que no eran proveedores exclusivos, bueno, parecían o simulaban ser tales, y entonces vendían esos medicamentos. Nosotros nos cuidamos de cumplir con todo lo paso de la ley. Entonces, nosotros recibimos ese requerimiento en el mes de mayo, y ya en el mes de junio nosotros inmediatamente lanzamos los procesos, porque también nosotros necesitamos de 1, 2, 3 semanas para poder analizar toda esa documentación, revisarla, verificar que no tenga errores, que no tenga omisiones, porque una vez tú cargas eso en el portal, si por ejemplo una ficha técnica sube con un error, lo más probable entonces es que ese medicamento va a quedar desierto y tú vas a tener que esperar que se concluya el proceso para volverlo a lanzar, y eso significa una demora adicional en perjuicio de los pacientes que están esperando esos medicamentos. Entonces, la información que nosotros tenemos de parte del programa de alto costo, que son ellos que manejan esto, es que ellos aumentaron de manera significativa el número de pacientes en el programa. Habían personas en lista de espera desde el año 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, y no le daban entrada al programa. Y entonces toda esa población que se va aumentando todos los años, porque es importante. ¿Cuántos hay aproximadamente? Fueron como 5,000 nuevos, porque según el dato que tenemos, se incrementa anualmente la población de pacientes que necesitan estos medicamentos de enfermedades catastróficas, se incrementa en alrededor de 1,500 personas todos los años, salvo separando unas 300 personas que fallecen, el dato que tenemos todos los años. Bueno, pues entonces digamos que crece como a razón de 1,200 personas, porque cuando hay fallecimiento tú puedes hacer la sustitución 1 por 1 y no te rompe el esquema de planificación. Tú tienes un paciente con cáncer de próstata y fallece,
meses, bueno, tú puedes ingresar Poner otro ese cambio. y se mantiene ahí. Pero los nuevos, cuando tú incorporas personas nuevas, una población nueva, pues evidentemente eso te afecta a la planificación porque te va a requerir de más recursos. Ok. Y entonces, esa es la información que tenemos de parte de ellos. Se le dio entrada a esos pacientes que el darle entrada también podemos decir que es un hecho positivo porque se estaba discriminando en gran medida, dándole solamente la oportunidad a una población determinada y otra nueva población que se iba surgiendo, pues no tener la posibilidad de entrar. Pero ya tenemos los recursos, ya tenemos los fondos, ya se está comprando para este segundo semestre y tenemos también la aprobación, la certeza de la aprobación del presupuesto para el 2023 con la totalidad de los fondos que garantizan el abastecimiento para el 2023 sin ninguna demora para los pacientes que están actualmente incluidos en el programa. Ok, entonces, primero, antes de que me conteste esta pregunta, son dos. La documentación técnica ustedes la reciben directamente del programa, ¿verdad? No de ustedes, ustedes no la preparan. Porque no tenemos los insumos para prepararla, porque nosotros no conocemos la cantidad de pacientes, qué enfermedades tienen, qué tipo de medicamentos están siendo tratados. Todo ese control está en el programa de alto costo. Entonces, si teníamos todo lo relativo y lo que nos atrasó fue la entrada de nuevos pacientes que tenían 2018, es decir, casi 5 años en espera de ser introducidos. 4, 3, 2, exacto, de ser introducidos al programa. ¿Qué a nosotros nos asegura ahora que ese retraso no va a volver a ocurrir? Bueno, lo que asegura que ese retraso no va a volver a ocurrir es que nosotros estamos trabajando de la mano con el programa de alto costo, que el programa sufrió una reestructuración. Incluso la directora anterior renunció, hay una directora nueva, pero además de esa nueva directora, ahora hay un nuevo órgano, vamos a decir, rector o administrativo del programa que se creó desde el Ministerio de Salud Pública, donde hay 3 viceministros y 2 médicos especialistas dirigiendo, vamos a decir, el programa, y donde también nosotros tenemos el compromiso fiel de parte de ellos de que en el mes de agosto nos van a entregar toda la planificación de compra para el año 2023. Como ya nosotros contamos con la certeza del presupuesto, de la aprobación del presupuesto para el año 2023, que va a ser aproximadamente unos 7.200, 7.300 millones de pesos, con ese presupuesto ya, digamos, a mano, y además de eso también con la planificación en agosto, nosotros podemos lanzar ese proceso de compra de manera anticipada, con cargo al presupuesto del 2023, porque pudiéramos estar recibiendo esos medicamentos en diciembre de este año o en enero del 2023, y eso no va, o sea, no habría ningún problema con eso. Y entonces, haciéndolo así, de esa manera, nosotros esperamos que, como ya estamos comprando lo del segundo semestre del 2022, como les decía a ustedes, que vamos a adjudicar el miércoles 27, bueno, y vamos a tener ya ese abastecimiento fluido desde la segunda semana de agosto hasta finalizar el año. Si nosotros lanzamos el proceso en agosto, el nuevo proceso, y podemos estar adjudicando en octubre o en noviembre para recibir en diciembre, pues sin ningún problema vamos a conectar ambos procesos. Y entonces yo entiendo, y es mi compromiso con los pacientes del programa, que nosotros vamos a hacer todo el hincapié, a pesar de que yo no soy el director de alto costo, ¿verdad? Pero es mi compromiso de garantizar que esto ocurra de manera correcta, que no haya ningún inconveniente, para que entonces todo lo que resta del 2022 más el 2023 tengamos ese proceso expedito, fluido, sin ninguna demora para los pacientes, para su tranquilidad y de ellos y de sus familias. La tendencia es hacia la alza de la cantidad de pacientes que reciben medicamentos de alto costo, porque a medida de que avanza la tecnología, las personas viven más, aunque no siempre una buena calidad de vida. ¿Crees, tú que trabajas en el área, crees sostenible este programa en el tiempo? Esa es buena pregunta. ¿Deberían negociar para que las ARS incluyan más medicamentos de alto costo? Excelente pregunta, porque en realidad la discusión del programa o la existencia del programa de alto costo obedece a que la ley de seguridad social no cubre en pleno estas enfermedades, porque si tuviéramos una ley de seguridad social que garantizara el acceso universal, como debería ser, ¿verdad?, a todos los dominicanos, y especialmente los que estamos en régimen contributivo, que pagamos ese seguro, y a los subsidiados, pero sobre todo que se pague el seguro contributivo, pues no existiera el programa de alto costo. El programa de alto costo es una alternativa, es una herramienta del Estado dominicano ante la ausencia de una respuesta de parte de la ley de seguridad social para estas enfermedades. Entonces, en la medida en que va pasando el tiempo y se va aumentando la población, pues definitivamente plantea un reto para el Estado dominicano poder sostener en el tiempo este programa, porque es un programa que se irá incrementando. Ya vamos por 7.200 millones, 7.400 millones. Y cuando vino el COVID, que los medicamentos del COVID también entraron en alto costo y no estaba planificado. Así es, pero además de que estamos hablando de 7.200 millones para la población que está actualmente ingresada en el programa, pero todos los días se van generando nuevos pacientes. Y entonces cuando pase 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5 años, ya tendremos, en 5 años tendremos 5.000 pacientes nuevos. Ya esos 7.400 millones de pesos no serán suficientes o no lo son. Y entonces habrá que buscar un presupuesto adicional como hubo que hacer desde el año pasado para acá para poder garantizar ese acceso. Y entonces digamos que sería un problema que se irá generando de manera recurrente como consecuencia de que el Estado tendría que necesariamente tener los recursos para poder asimilar. Entonces, una discusión a profundidad
de la Ley de Seguridad Social, con las ARS, de verificar, porque me parece que hay más de 50 medicamentos de estos que no los cubre. Y por otra parte también solamente hay un límite de $1,000,000, entonces para la enfermedad catastrófica, que muchas veces ya en 2 o 3 meses se agota, ¿verdad? Y entonces te quedan todavía del año, sí, $1,000,000 al año, tú lo agotas en 3 meses, te quedan 9 meses que todavía necesitas un medicamento. Y entonces eso plantea un serio reto. Eso ahí habría que producir una discusión a profundidad donde debe intervenir la superintendencia, la CISALRIL, donde el Ministerio de Salud Pública, nosotros podemos aportar nuestra mirada a partir de la compra de medicamentos, del precio, del costo de estos medicamentos, de la disponibilidad. Porque la verdad es que si funcionara a través de los seguros, de las ARS, bueno, pues entonces los pacientes no tendrían que ir a un programa social del Estado como el programa de alto costo y lo pudieran comprar directamente en los laboratorios, en la farmacia, a través de un seguro y fuera un derecho, vamos a decir, más robusto. Derecho a la salud mucho más robusto, que se desprende de que tú pagas un seguro y entonces debes tenerlo. Bueno, conversamos con el ingeniero Rafael Pérez, director del programa. Rafael Adolfo. No le gusta que le digan Rafael. No me puede decir Rafael, lo que pasa es que me conocen menos. Ok. Rafael Adolfo Pérez, director de Promese Cal. Y les recordamos a nuestros oyentes que los números de cabina es el 829-947-9620, porque me están haciendo algunas preguntas a través de WhatsApp, pero sería bueno que hicieran contacto con nosotros a través del 829-947-9620. Usted ha mencionado varias veces el programa de los pacientes que están inscritos en el programa y quieren saber cuál es ese programa de ayuda social y cómo las personas pueden inscribirse. Oh, sí, hay una página y también está ahí en la John F. Kennedy, casi esquina Ortega y Gasset, en esa plaza. Ahí está ubicado el programa de medicamentos de alto costo y ayudas médicas. Y entonces ellos se dirigen allá, le dan toda la información, o lo pueden buscar también por la página, por Google. Entran en programa de medicamentos de alto costo y ayudas médicas República Dominicana y le va a aparecer toda la información. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Buenos días. Un momento, que se ponga los audífonos. Buenos días. Ok. Buenos días. Sí, le escuchamos. ¿Cómo se llama y de dónde nos habla? Buen día. Le habla Stalin Rodríguez. Yo soy de aquí de Los Alcarrizos. Hola, Le estoy Stalin, llamando cuenta. para felicitarle ese gran elenco. También felicitar al director de Promese Cal, que ha ido mejorando significativamente lo que son las farmacias del pueblo. Aquí en Los Alcarrizos, cada vez que nosotros vamos a buscar insulina, bueno, mi papá que es hipertenso, a buscar insulina y a buscar lo que tiene que ver con la presión y eso siempre aparece normalmente, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias, muchísimas Felicidades a gracias. ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tú sabes que aprovechando Ok. esa pregunta. pregunta, hace un mes más o menos, médicos de zonas fronterizas estaban quejando de que los tratamientos para las personas que sufrían de hipertensión no estaban llegando a la zona. Y de alguna manera u otra se hizo todo lo posible, pero no estaban llegando hasta allí. ¿Qué trabajo o qué capacidad o qué involucramiento tienen ustedes desde Promese para que lleguen esos medicamentos a esas zonas tan aledañas? Sí, es nuestra responsabilidad. Nosotros suplimos las boticas populares, la farmacia del pueblo, ¿verdad? Donde se venden los medicamentos para las enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión arterial, pero también nosotros le damos abastecimiento a través de las regionales del Servicio Nacional de Salud para los pacientes que están incorporados a través del régimen del SENASA subsidiado, que están, la mayoría están digamos en campos, distritos municipales y entonces en zonas apartadas, y ellos se inscriben, se anotan a través de SENASA subsidiado y a través de la unidad de atención primaria de su comunidad. Después ellos reciben esos medicamentos de manera periódica, constante. ¿Qué pasaba en ese No, momento? nosotros hemos estado despachando. Tendría que conocer ya. En Independencia, por ejemplo. Tendría que revisar, porque nosotros en ese caso, en el caso de los medicamentos para los pacientes que están en el régimen SENASA subsidiado, pues nosotros le entregamos a las regionales del Servicio Nacional de Salud y ellos son los que hacen la dispensación final. Entonces nosotros solamente le entregamos a ellos, digamos, de manera consolidada. Pero hemos estado despachando y hemos estado cumpliendo. Ahí no ha habido ningún problema. Claro, siempre hay un esfuerzo, o digamos un esfuerzo retador con relación al abastecimiento en la farmacia del pueblo, porque por el tamaño del presupuesto que tiene la institución y la gran demanda que tienen esos medicamentos. Yo te puedo decir que, por ejemplo, el viernes, entre el viernes y hoy, el viernes pasado y hoy, nosotros hemos estado despachando toda la farmacia del pueblo de Santo Domingo Oeste. Es decir, Herrera, en Gombe, el barrio Duarte, Enriquillo, Palavés, bueno, toda la parte oeste, toda esa parte oeste, desde ahí el Café de Herrera, todas esas farmacias que están en esa unidad de atención primaria, la farmacia, la hemos estado abasteciendo y están llenas, si pueden ir hoy, están llenas. Ahora,
Eso no quiere decir que al cabo de unos días esos medicamentos no comiencen a agotarse porque hay una gran demanda. Y entonces nosotros tenemos un presupuesto limitado, tenemos que trabajar de manera permanente para garantizar que esos medicamentos lleguen, pero eso es un esfuerzo de todos los días, porque la verdad es que el volumen de venta de la farmacia del pueblo se ha ido incrementando también. En la misma medida en que los medicamentos suben de precio en la farmacia privada, pues mucha gente se desplaza también y ve como una oportunidad comprarlo en la farmacia del pueblo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buen día. Buenos días. Sí. No sé si ya lo abordaron, pero me gustaría saber si hacen revisiones de bioequivalencia de los productos que venden. O sea, ¿cómo se aseguran ellos de que el contenido de lo que están ofertando es lo que es y hace lo que debe hacer? Sí, nosotros... Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros tenemos un equipo de farmacéuticos que hacen las evaluaciones correspondientes a la hora de abrir un proceso de compra en Promese. En este caso, yo me imagino que se refiere a los medicamentos de alto costo. Nosotros entonces tenemos farmacéuticos que revisan toda la documentación técnica, las características del producto, y también tenemos médicos especialistas que participan y revisan todo eso y se le piden los estudios de bioequivalencia en el caso en el que sea necesario. Bueno, pero también se hace un trabajo bastante riguroso y nosotros entonces tratamos de que esos medicamentos se ajusten ciertamente a lo que dice la ficha y no hemos tenido hasta ahora, gracias a Dios, ningún inconveniente con relación a eso. Mire, hace un rato usted hablaba de la demanda de los medicamentos en las boticas populares. Algo que sabemos que ocurre y quiero saber qué ha hecho Promese y cómo si se ha manejado con también personas que se dedican a comprar los medicamentos en las boticas populares para luego ir a venderlos, ya sea en una farmacia registrada formal que es privada y que la gente tiene el concepto de que si compra en una farmacia tiene mejor calidad que en la farmacia del pueblo, y otras que también está el tema de la calidad de esos medicamentos. Esa es una práctica con la cual nosotros tenemos que luchar permanentemente, porque se da el caso que hay desaprensivos que van y, por ejemplo, las insulinas que cuesta 350 pesos en una farmacia del pueblo y el mismo producto de la misma marca, exactamente igual, te cuesta 1.200, 1.300 pesos en una farmacia privada, pues ven una oportunidad de hacer negocio. Compro 10 y entonces a 350 pesos y la llevo al barrio y se la llevo a la gente. Bueno, entonces nosotros eso lo estamos haciendo con un riguroso esfuerzo con los recursos humanos nuestros, vamos a decir, de capacitación, de motivación, de seguimiento, de control, para poniendo restricciones en las cantidades en las que se despachan, poder limitar esa práctica. Pero yo creo que la manera, vamos a decir, terminante, tajante, en la cual nosotros vamos a finalizar eso es con tecnología. Y la institución está abocada a un proceso de renovación tecnológica desde que nosotros llegamos allá. Lamentablemente no contábamos con esa herramienta, el sistema operativo prácticamente infuncional o disfuncional. Y entonces nosotros estamos tratando de, ya con los pasos que estamos dando en los próximos días, que esos sistemas de punto de venta puedan personalizar a través de la receta, a través del número de cédula y llevar un control estricto por persona, saber exactamente lo que está comprando, en la frecuencia con que lo está haciendo, con que está haciendo esa compra, y nosotros entonces poder garantizar que esos medicamentos lleguen de manera efectiva a todos los dominicanos y que no lo utilicen para hacer negocio. Nosotros, esa es una práctica que prácticamente ya no existe. Yo te pudiera decir, se pudiera ser casos aislados, porque la verdad que estamos permanentemente encima de eso a través de nuestros supervisores, nuestros coordinadores provinciales, en contacto permanente también con los auxiliares de farmacia, con la farmacéutica que trabajan en la farmacia del pueblo, y explicándole la necesidad de que no podemos permitir que eso se replique. Sin embargo, el exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, hizo una declaración pública a los medios de comunicación de una denuncia de que se están vendiendo por abajo los medicamentos de alto costo. ¿Han recibido denuncias de irregularidades o los controles son muy fuertes? Mira, ¿Me parece una denuncia alegre? Es una denuncia temeraria. Yo pienso que él debe mostrar pruebas. Nosotros no tenemos desde Promese Cal la responsabilidad de la dispensación de los medicamentos de alto costo. Como les decía, nosotros ni siquiera lo almacenamos. Lo entregamos en el almacén de salud pública. Esa dispensación se hace desde las farmacias de alto costo, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, con Promese Cal, con nuestra gestión. Sin embargo, yo creo que cuando se hace una denuncia de esa naturaleza, que involucra, vamos a decir, la tranquilidad de los pacientes que están incorporados a estos programas, pues yo creo que se debe hablar con pruebas, con hechos concretos y no dejar eso en el aire. Porque entonces pudiera parecer que es más político que otra cosa, pero en nuestro caso particular nosotros no manejamos el tema de la dispensación de los medicamentos de alto costo. Esperamos que todo esto se esté manejando de manera correcta y la verdad que a nosotros no ha llegado ninguna denuncia en ese sentido sobre ese particular. Ya en lo que va de su gestión llevamos 58 nuevas farmacias abiertas. ¿Existen más lugares donde se vaya a colocar nuevas? Estamos construyendo, estamos terminando en algunos lugares, Farmacia del Pueblo, y también a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, el MIBET, que ahora es el órgano encargado de construir todas las edificaciones, vamos a decir, gubernamentales.
Ellos van a lanzar también un proceso próximamente para unas 70 nuevas farmacias del pueblo, un sorteo en unidades de atención primaria que actualmente no lo tienen, porque nosotros tenemos 604 farmacias del pueblo, pero hay 1.800, casi 1.800 unidades de atención primaria, es decir, que todavía tenemos mucho espacio hacia dónde crecer. Claro, todo eso está también, esto está atado a una disponibilidad presupuestaria. Exacto. Porque nosotros podemos, incluso tenemos una farmacia ahí que ya están terminándose de infraestructura, pero hay que tener el dinero para pagar la nómina del personal que se coloca allí y también hay que contar con los recursos para esos medicamentos que se van a colocar allí. Entonces, en la medida en que tú vas ampliando el programa, más farmacias, tú necesitas tener más inventario de medicamentos, más presupuesto para compra de medicamentos y más presupuesto también para el pago de nómina de ese personal, que no es un gasto improductivo, que es importantísimo porque son personas que van a elaborar en una tarea que es fundamental para mejorar la calidad de vida de la gente, que llevar esos medicamentos en esa comunidad que no lo tienen, pero necesitamos contar con esos recursos y esperamos entonces que el presupuesto del 2023 nos garantice esa oportunidad. ¿Cuánto es el presupuesto de ustedes? El presupuesto de Promesa sin alto costo es 4.200 millones de pesos. Es un presupuesto 4.200 millones de pesos sin alto costo. Son 4.200 millones de pesos. De esos 4.200 millones de pesos, 2.800 aproximadamente se destinan a la compra de medicamentos e insumos médicos. La otra parte ya es para los gastos operacionales, de nómina y todos los gastos corrientes de la institución. Entonces, el programa de alto costo va a tener un presupuesto de unos 7.200 millones de pesos, pero ese es un presupuesto que va exclusivo solamente para medicamentos que se compran para el programa, ya que eso no impacta, vamos a decir, la naturaleza ni las funciones ordinarias de Promesecal. El Promesecal son las farmacias del pueblo y el abastecimiento en los hospitales públicos que no tiene nada que ver con los medicamentos de alto costo. Ustedes tienen una área de donación de medicamentos en Promesecal. ¿A quiénes van dirigidos y cómo las personas pueden incluirse o solicitar esas donaciones? Pueden ir allá a la oficina principal que estamos ubicados en la Charles de Gaulle, al lado del Hospital Ney Arias Lora. Hay un departamento de bienestar social y las personas que tienen problemas para adquirir medicamentos para las enfermedades crónicas y no tienen, vamos a decir, la posibilidad económica de hacerlo, pues pueden solicitarlo con la receta y la documentación que allá le van a explicar todo. Pueden llamar por teléfono al Departamento de Bienestar Social y las puertas están abiertas para todos los dominicanos y dominicanas que necesiten del apoyo del gobierno, del Estado para garantizar su salud. Pues nosotros estamos en la mejor intención de colaborarles. Mire, en el caso, de hecho, uno de los procesos judiciales que lleva el Ministerio Público, que involucra a Juan Alexis Medina, en el caso Medusa, creo, no. Pulpo. Antipulpo, exacto, el caso Pulpo, hacían referencia una vez, y si mal no recuerdo, sobre la compra también de medicamentos que no eran medicamentos, que eran falsos. La gente, y aquí el Ministerio Público ha desmantelado muchas redes de medicamentos falsos. ¿Cómo se cuida Promesa de que los medicamentos que llegan a la población sean medicamentos de calidad y que puedan tener esa confianza de que están consumiendo lo que están consumiendo? Sí, con muchos controles, iniciando por el proceso de compra. Cuando nosotros vamos a comprar medicamentos en ese proceso de licitación, a la hora de recibir las ofertas técnicas, las ofertas económicas, también se exige que lleven muestras y entonces esas muestras son analizadas por el personal farmacéutico y toda la documentación de la empresa. También son empresas que deben tener su registro de distribuidora o de laboratorio, que deben tener toda su documentación legal al día y los medicamentos también deben tener todo registro sanitario. Y entonces nosotros cumplimos con ese primer filtro, que es el control de la parte legal, de documentación de las empresas y de los productos. Y entonces cuando luego ya esa empresa es adjudicada, si saliese ganadora en un proceso de compra, pues entonces cuando se reciben esos productos tenemos un laboratorio de control de calidad que hace un monitoreo permanente, ponemos esos productos en cuarentena, es decir, los dejamos separados, no los sacamos inmediatamente a disposición del público, sino que pasan a nuestro laboratorio y va también al Laboratorio Nacional Dr. de Filló y se hacen las muestras correspondientes según el muestreo de la tabla del Militar Standard, que es una tabla de muestreo estadístico, y dependiendo del número de conformes, no conformes y del tamaño del lote, entonces se le da entrada o no a ese lote de parte de ese proveedor. Si no satisface, pues se le devuelve para que lo cambie y se le establece el mismo procedimiento, y si satisface, pues entonces se libera de cuarentena y entonces sale ya para la farmacia y para los hospitales. Pero hacemos un proceso de control muy riguroso, muy estricto, basado en los mejores parámetros del sistema de control de calidad, y hasta ahora, gracias a Dios, hemos tenido todo en orden y no ha habido ninguna circunstancia lamentable en este sentido. Por lo tanto, nosotros podemos garantizar desde aquí que los medicamentos que nosotros estamos comprando son de muy buena calidad, que los proveedores todos responden a las condiciones necesarias para poder vender medicamentos y que estamos haciendo un trabajo para garantizar la salud de la gente y que en esa parte no hay ningún problema. Nosotros agradecidos de que usted haya asistido a nuestra entrevista, el ingeniero Rafael Adolfo Pérez, director de programas de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico Promesecal, donde abarcó todas esas dudas de los medicamentos de alto costo y también todo lo que
que lleva haciendo Promesecal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Importante ya finalmente decir que nosotros tenemos eritroproyectina disponible en la farmacia del pueblo, cuestan 130 pesos, eso cuesta 3, 4, 5 veces en la farmacia privadas. Entonces tenemos para los pacientes que sufren de anemia o los pacientes también que se hacen diálisis, que se someten a procesos de hemodiálisis, tenemos eritroproyectina suficiente en todas las farmacias, la pueden ir a buscar. También están todas las farmacias abastecidas de insulina para los diabéticos, y cualquier cosa nos pueden llamar de manera personal o pueden dirigirse allá a la farmacia principal de Promesecal en la Charles de Gaulle, que lo vamos a atender con todo el amor, con todo el corazón del mundo, para que ellos reciban su medicamento y buscar las posibilidades de que no se queden sin los medicamentos que necesitan para mejorar su salud. Excelente información. Es 8:42 de la mañana. Vamos a ver cómo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en Distrito Informativo. Distrito Informativo.